de los actores que desempeñan el protagónico, y es un argumento que realmente nos deja poco lugar para la paz o para el sosiego. Pablo Shinji, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alberto, Carla, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. No prometo que sea menos caldeado que las charlas anteriores, ¿eh? No, a mí me parece que no, porque en realidad contanos un poquito el argumento de la obra que realmente tiene una puesta en escena minimalista que exige un doble esfuerzo de los actores y realmente logran un resultado admirable. A ver, lo que voy a contar como argumento se supone que es ficción. Después, en todo caso, haremos el paralelismo con alguna situación de la realidad, pero trata sobre el encuentro entre un empresario millonario y un ex guerrillero, el cual lo había secuestrado a este empresario en su momento, y la idea es juntarse no solo para recuperar el dinero que se pagó por el rescate, sino para finalmente asociarse y seguir trabajando juntos. Y hay otro personaje ahí también que tiene una cierta actualidad en algún ministerio público, ¿no? Bueno. Y el personaje en realidad que los hace encontrar, los hace reunir, es justamente un personaje que en la obra la llamamos la nena, que en realidad en la, digamos, le dicen la piba, la o piba, le le dicen la piba, ¿no? Sí. Sí. Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. Sí, si quieren hacemos el paralelismo, o sea, se trata de Jorge Born, Rodolfo Galimberti y Patricia Bullrich. Así es, que tienen un encuentro en Brasil en el año 89 en la obra, ¿no es cierto? Y ahí Correcto. definen, bueno, tratan de ajustar cuentas con el pasado y también proponer suculentos negocios para el futuro. Sí, correcto. Convengamos que la realidad hizo que en la época Montoneros secuestraron a Jorge Born, por el cual se pagó un rescate de $60 millones, el rescate mejor pago de la historia en el mundo hasta la actualidad. Y Jorge Born estuvo secuestrado en un sótano durante 9 meses. O sea, fue realmente un proceso largo. Esa es la realidad. Y esta obra cuenta sobre un supuesto encuentro en Brasil, justamente varios años después, para ver si no solo se puede recuperar ese dinero, sino que realmente era para hacer negocios. De hecho, bueno, he sabido que terminaron siendo socios, ¿no? Pablo, te saco un momentito de aquí de la obra, porque vos en realidad has estado trabajando. Pablo además es profesor de teatro, dirige, y hemos visto en el homenaje, o no sé cómo decir, lanzamiento de la biblioteca de Pacho O'Donnell la semana pasada, que han hecho un fragmento de una obra que vos hacías con Raúl Rizzo, una obra de Pacho O'Donnell que realmente también nos muestra un momento clave y que tiene una sugestiva actualidad en la historia argentina. Sí, absolutamente. Bueno, La Tentación, obra escrita por Pacho O'Donnell, digamos, y dirigida por Santiago Doria, cuenta justamente sobre los últimos días de Manuel Dorrego en 1828, cuando se reúne con Lord Ponsonby, justamente para hablar sobre la banda oriental, lo que hoy finalmente es Uruguay, ¿no? Sí. Y bueno, y todo el tema de los negociados y la famosa tentación que escribe Pacho ahí en esa ficción, a través de, digamos, de una bolsita llena de monedas de oro. Sí, que de alguna manera muestra las dificultades que tiene quien pretende proceder de manera honesta frente al poder de seducción y también ante la capacidad de presión de estos intereses tan importantes a nivel internacional, ¿no? Sí, seguro. La realidad es que estamos hablando de 1828 y hoy por hoy
digamos, la metodología sigue siendo la misma, ¿no? O sea, realmente el tema de la corrupción, cuando muchos hablan sobre la corrupción y que no de un gobierno que puede ser más corrupto que otro o lo que sea, sinceramente es algo que está, yo al menos lo siento, que está bastante enquistado en es algo ya cultural, digamos, ¿no? Porque es difícil poder decirle no muchas veces de acuerdo a la ideología y al temperamento que en su momento tuvo Manuel Dorrego, donde justamente le costó la cabeza, ¿no? El no transar, digamos. Pero ese tipo de próceres hoy por hoy absolutamente invisibilizados ya no existen, ¿verdad? No, y vos fíjate que es muy interesante porque no ha faltado quien en estos últimos tiempos haya relacionado el préstamo Baring Brothers contraído por Rivadavia con las políticas de endeudamiento de Caputo, ¿no? Y del gobierno de Mauricio Macri. Sí, absolutamente. O sea, el paralelismo es tal cual. Y cuando también hablan sobre la famosa grieta, la realidad es que en la obra, en La Tentación, estamos hablando de la grieta, estamos hablando de unitarios y federales, donde eso ya viene hace 200 años atrás, y bueno, que te voy a explicar a vos como historiador sobre este asunto, pero sinceramente el tema de la grieta es algo que hoy por hoy no solo existió, sino va a seguir existiendo. Por lo tanto, estaría bueno que se saque como argumento en los medios como para seguir, no sé, yo creo que ganando espacio en el aire, ¿no? Para concluir, te quería preguntar cómo era la situación de los actores hoy en día con estas políticas económicas, con esta falta de respaldo hacia la actividad artística y cultural. La situación es muy difícil. Mira, justamente el año pasado, aproximadamente en julio del año pasado, la expresidenta Cristina Fernández nos reunió a una cantidad de actores y músicos en un lugar y estuvimos hablando sobre la situación de ese momento. Estoy hablando de hace 10 meses atrás. Uh-huh. Y realmente era alarmante. Hoy por hoy el trabajo en el teatro, en mi caso por ejemplo, trabajar como actor me significa pérdida. ¿Por qué? Porque yo vivo en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, me tengo que trasladar, tengo aproximadamente 120 pesos de peaje solamente en el caso de ir en auto, y unos 250 pesos de combustible. Por lo tanto, para ir a hacer una función son aproximadamente 300 pesos. Uh-huh. Digo, si voy en colectivo son 120 pesos de ida y de vuelta. ¿Está bien? Sí. Digo, eso, trasladado al valor de las entradas y del consumo de luz eléctrica en las salas, sumado al personal y demás, se cobra una entrada en el Teatro Independiente insignificante que no llega a cubrir los gastos, ¿no? Sumado a esto, la falta de apoyo a través de subsidios o lo que sea, realmente es... las salas terminan cerrando, la realidad es esa. Y hay muchas salas que hoy por hoy, el tema del aumento en la energía eléctrica, claro, los está perjudicando directamente, porque convengamos que el teatro es energía eléctrica. Así Sin iluminación es muy difícil hacer teatro, porque además convengamos que la luz de las velas, hagamos de cuenta que hacemos una puesta con velas, bueno, estaría prohibido por un tema de seguridad, ¿no es cierto? Así Entonces, sinceramente es realmente alarmante la situación. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho tu participación. Recordamos El Águila Guerrera en el Teatro El Ópalo, viernes 23 horas, Junín 380.
Junín 380, casi esquina Corrientes, ahí nomás de Corrientes. Bueno, y vamos a recordar, realmente vale la pena verlo, los personajes realmente muy logrados, tu Molinos es realmente excelente, también quien hace el papel de la piba o de la niña en este caso, Sí. Galimberti, después tenemos otro articulador o un narrador que interviene permanentemente. Realmente vale la pena verlo y también vale la pena reconocernos en ese pasado para poder explicar muchas de las cosas que nos pasan hoy en día. Así es, yo te quiero agradecer. La obra, si me permitís, es de Alejo Piovano y Alberto Perrone, con dirección de Alejo Piovano, y los que estamos en escena, Matías Castelli, Florencia Lavalle, Oscar Truzzi y quien te habla. Muy bien, bueno, cuando quiera a disposición y vamos a volver a molestarte, sobre todo porque estamos tratando de armar un ciclo, no sé si lo puedo decir. ¿Te puedo decir? No, estamos tratando de armar un ciclo sobre confluencia rioplatense en Ituzaingó, en principio en zona oeste y tal vez en otros lados. Y bueno, realmente cuando hablabas del tema de la banda oriental en aquel momento con Raúl Ruiz y demás, creo que realmente tal vez se puede hacer algo para recuperar, porque realmente están logrados y tenían tan bien desarrollados esos personajes que es una pena que no estén en cartel en este momento. Bueno, cuando gusten, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes. Bueno, Buenas gracias tardes. a ustedes. Hasta luego. Nos vamos a una breve pausa.